Saludos cordiales, mis queridos hermanos y amigos. Refán, reuniones familiares de amistad. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Lucas capítulo 12. Lección 1 del nivel número 3. El tema que vamos a ver el día de hoy es veracidad de la salvación y de la condenación. Como podemos mirar en ese gráfico, una persona dice, todos somos pecadores. Hay una muerte espiritual donde el alma muere y una vida eterna. El pecado nos separa de Dios y ha traído la muerte espiritual. Salvación. La salvación se define como ser librado o rescatado por medio de la gracia de Dios del pecado y su consecuencia del castigo eterno y ser levantado a una vida nueva con Cristo Jesús. Implica dar salud y seguridad a nuestra vida. Es el vivir en la gloria eterna. En Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 3, si tenemos una Biblia en casa, podemos dar lectura lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces nos habla que nosotros no debemos descuidar una salvación tan grande, porque esto fue dada por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En primera de Pedro 1:18 y 19, la palabra del Señor dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces esta salvación nosotros la recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él murió por nosotros y su sangre era una sangre sin pecado. Vamos a mirar la definición de condenación. La condenación, sentencia o pena que se impone al hombre por sus malos hechos y acciones, alejado de la paz de Dios y cautivo a un tormento eterno. En Romanos 5:12 la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la condenación es la sentencia o pena que se impone al hombre. En la actualidad todos hemos pecado, todos hacemos lo malo delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice que todos estamos alejados de la soberanía de Dios, todos estamos alejados de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice la palabra en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En la actualidad nosotros podemos mirar que hay personas que hacen cosas malas, que no están bien ante la sociedad y ellos reciben su pago. ¿Cuál es el pago? Ir a la cárcel. Pero hay personas que quizás
huyeron de ese castigo y nunca tuvieron la sentencia que ellos debían tener. Quizás alguien violó a una niña y huyó y nunca le sentenciaron y murió. Entonces, ahí podemos mirar que estamos hablando de un Dios justo, de un Dios que hace justicia. Si este hombre quizás no tuvo sentencia en esta vida, pero va a tener una sentencia allá en la vida eterna, que el Señor le juzgará por las cosas que él hizo en esta vida. Así que por eso podemos nosotros mirar que tenemos un Dios justo que quiere regalar al hombre la salvación. Depende de nosotros escoger. El Señor nos está mostrando la salvación o la condenación. La salvación para vivir con Cristo Jesús allá en la gloria con nuestro Dios, y la condenación para tener un castigo eterno separados de nuestro Dios. Vamos a seguir mirando, mis queridos hermanos. Dice generación de Noé y generación actual. Todos conocemos la historia de Noé, ¿no es cierto? En dibujos, en películas, hemos visto la historia de Noé. Dice que Dios determinó acabar con la vida de todo ser viviente en la vida antigua. ¿Por qué? Porque todos hacían lo que ellos querían. Pero en la actualidad nosotros podemos ver, dice que el hombre que peca es condenado. De igual forma, el Señor en la actualidad está mirando tanto pecado, tantas cosas que hace el hombre, y de igual forma el Señor se está cansando de esto. Dice que Noé halló gracia, fue llamado por Dios. Dice que Dios miró en todo ese lugar si había alguien que hiciera lo bueno delante del Señor Jesucristo, y dice que Noé fue el que halló gracia con toda su familia. Dios sigue llamando al hombre en la actualidad. Dios sigue buscando personas que hallemos gracia delante de la presencia del Señor. Cuando van a la casa de cada uno de nosotros y golpean la puerta, es Dios llamando a nuestras vidas. Dice que Noé fue advertido aun cuando no veía el diluvio. Dice que en ese tiempo no llovía por allá, nunca habían visto lluvia, pero Dios le dijo: Noé, prepárate porque va a venir un diluvio grande que acabará con toda la tierra. Y dice que Noé le creyó al Señor y él empezó a predicar y a predicar. Dice que 120 años predicó Noé a todas las personas diciendo que vengan a Dios, pero las personas no le creyeron. Ellos quisieron seguir haciendo las cosas que a ellos les parecía, alejados de la presencia de Dios. Y dice que llegó ese tiempo en el que Dios envió el diluvio y Noé con toda su familia se salvó. ¿Por qué? Porque porque Noé le creyó a Dios, porque Noé vio que lo que decía el Señor se iba a cumplir, y en ese tiempo 8 personas fueron salvas. Dios sigue advirtiendo: preparémonos con nuestras familias. En Marcos 16:15 la palabra del Señor dice, si ustedes tienen Biblia en casa podemos coger y mirar, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero la persona que no creyere será condenado. Como que dice Dios, ustedes adviertan, díganle lo que les va a pasar. Si ellos creen, serán salvos, pero si ellos rechazan, nosotros lastimosamente no podemos hacer nada. El Señor no puede hacer nada contra una persona que le niega la existencia de Dios, que niega creer en Dios. Entonces, de igual forma, en este tiempo el Señor nos está advirtiendo. El Señor está mirando personas que hallen gracia delante del Señor Jesucristo y nos invita a ser parte de esa generación que sea salva, de esa generación que busquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios no perdonó el pecado. En 2 de Pedro, el capítulo 2, del 4 al 9, la palabra del Señor dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice que cuando Satanás, llamado Luzbel, se rebeló contra Dios, dice que él fue con todos los ángeles y Dios dice que no perdonó, dice que envió a la tercera parte de los ángeles, les mandó al infierno. Tampoco nos va a perdonar a nosotros.
El propósito de Dios es librar al hombre de la condenación. Ese es el gran propósito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios vino a este mundo a dar la vida por nosotros. Por eso Él, siendo Dios, bajó y Él no le importó. ¿Y qué hizo? Murió por nosotros para que nosotros en este tiempo escojamos esta salvación preciosa. ¿Qué quiere decir la salvación? Que yo he pecado, que yo he hecho muchas cosas delante de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Dios, con su amor, al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y al resucitar, dice que Dios borra el pecado. Si el Señor ve un corazón arrepentido y dice: Señor, perdóname por todas las cosas malas que he hecho delante de tu presencia, y Dios dice que si mira ese corazón arrepentido, Dios nos perdona. El pecado está perdonado porque Él ya pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio? Morir por nosotros. Vamos a leer en Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8. Vamos a dar lectura, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que el Señor nos regala a nosotros. Ahora ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. ¿Qué es andar en Cristo Jesús? Hacer las cosas que el Señor nos enseña, guiarnos a este manual de vida que el Señor nos ha dejado, mis queridos hermanos. Eso es lo que hemos visto el día de hoy, la condenación y la salvación. La salvación es que el Señor quiere llevarnos a una vida eterna con Cristo, con Él, a gozar de la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Aparte de que estamos aquí viviendo con nuestro Dios, cuando nosotros muramos, podamos mirarle a nuestro Señor Jesucristo. Y la condenación nos habla de vivir alejados, una vida eterna, separados de nuestro Señor Jesucristo. Como se efectuó la salvación y la condenación a los antiguos, así será con nosotros, mis queridos hermanos. Ahora te pregunto, ¿cuál de las dos realidades te gustaría vivir? ¿Te gustaría vivir con nuestro Señor Jesucristo o te gustaría vivir en la condenación separado de nuestro Señor Jesucristo? Reflexionemos en este momento y digámosle: Señor, yo quiero vivir contigo, Señor, la vida eterna. Quiero que tú me prepares a hacer tu voluntad. Ese es el tema del día de hoy, mis queridos hermanos, esperando que sea de mucha bendición para todos nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén.